Querido Padre Dios, en esta hora toma lugar en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra mente, para que podamos absorber aquello que tú quieres hablarnos en esta hora. Señor, haznos receptivos a tu verdad, disipando, Señor, todo aquello que no es tuyo para que lo tuyo se establezca en nuestros corazones. Espíritu Santo de Dios, toma lugar en nosotros en esta hora. Renuévanos, restáuranos, purifícanos. Bendícenos, Dios Espíritu. Sé tú renovando nuestra mente y nuestro corazón, haciendo lo tuyo todo, mi Dios. Que pensemos como tú piensas y ya no como nuestra humanidad, precioso Rey, que se aleja de ti, mientras lo espiritual se acerca a ti. Toma lugar, Espíritu de Dios. Embarga nuestros corazones ahora. Toma posesión de aquellas personas, Señor, que no han conocido aún de lo que es la justificación. Que tú puedas llegar en este momento a sus mentes, Señor, y renovarlas y transformarlas. Y de esa manera, Señor de los cielos, cautivarlos a ti. Enamóralos, Padre, enamóranos en esta hora por medio de tu palabra. Toma lugar, Señor, y que ese enamoramiento pueda entrar en lo profundo de nuestras entrañas, de nuestros tuétanos, de nuestro espíritu, Señor. Que verdaderamente, Señor, cada día podamos experimentar cosas nuevas en ti y podamos confiar más y más en ti, sabiendo, mi Dios, que cada día nos acercamos, Señor, a ese momento crucial donde vamos a experimentar nuestra salvación si nos mantenemos, Señor, bajo el poder tuyo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios, quien nos ministra a cada momento. Toma el lugar ahora en esta palabra y seas tú fluyendo como solo tú puedes hacerlo. Todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga, me los guarde y sea el Señor hablando a nuestras vidas. Dios ha hablado a nuestros corazones. Nosotros pasamos por momentos difíciles en nuestra vida, pero queremos que el Señor sea el que tome lugar en todas las cosas. Que en los momentos cuando nuestras emociones puedan encontrarse abajo, sea su palabra la que nos pueda levantar y fortalecer y podamos seguir hacia adelante, ya que todo este es un proceso de nuestra vida. Le pedimos al Espíritu Santo que en este momento pueda llegar a lo profundo de nuestro ser y pueda cambiar nuestro panorama en un panorama donde encontremos paz para nuestra alma, donde usted y yo podamos encontrar la realidad de lo espiritual y de esa manera emane hacia nuestro exterior y podamos ser más que vencedores, como dice su palabra, en esta tierra. Yo quiero que vayamos allí a Romanos capítulo 5 e iniciar con su versículo 1. Romanos es un libro doctrinal que nos habla de la justificación, nos habla de la santificación, nos habla del poder de la fe, del poder de poder nosotros llegar ante Él, y dice así su palabra: si nosotros iniciamos la fe, produce alegría. Usted puede decirme, yo puedo decirle, yo tengo fe, pero ¿dónde es probada mi fe? No cuando estoy en la bonanza, sino que cuando estoy pasando situaciones diversas en mi vida, porque allí es donde confío o no confío en Dios. ¿Reclamo o me quedo callada? ¿Qué debo hacer en momentos difíciles en mi vida? Es donde tiene que actuar la fe. Porque si yo un día llegué a decir: Señor, te acepto como mi Señor, le estoy dando el dominio a Él como Señor de mi vida, como el gobierno de mi vida. Y no creí porque lo vi, sino porque dice que he oído acerca de Él. Y dice que la fe viene por el escuchar de Él. Entonces usted y yo hemos escuchado de Dios
Y por eso hoy hablamos de Él. Esa fe que no es basada en los hechos físicos, sino que es basada en los hechos espirituales. Y dice ahí la fe que nosotros hemos puesto en Dios sin haberlo conocido, va a producir en nosotros alegría. No porque estamos en bonanza, no porque estamos en un momento donde todo está bien, sino que también en los momentos difíciles de mi vida, yo voy a mantener esa confianza en Él. Y dice Romanos capítulo 5 y su versículo 1, por lo tanto dice, ya que fuimos hechos justos a los ojos de Dios por medio de la fe, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. O sea que nosotros hemos sido hechos justos no por nuestra justicia, no por nuestras obras, sino por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Recuerdan el último mensaje que hablé de que Dios dice que ¿qué pide Jehová de usted? ¿Qué pide Jehová de mí? ¿Qué pide Jehová de nosotros? Dice, ¿qué dice? Que amemos justicia. Justicia esta que hizo Jesús en la cruz del Calvario, que vino y nos justificó a nosotros por el sacrificio de ir a la cruz y morir por nosotros y pagar el precio que nosotros teníamos que pagar. Entonces por eso Romanos dice, por lo tanto, ya que fuimos hechos justos, no por nuestra propia justicia, porque dice que nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dice, fuimos hechos justos a los ojos de Dios, ¿por medio de qué? De haber creído en Él. Sin verlo, creímos, y sin verlo, seguimos hacia adelante cada día, buscando su rostro y escuchando su palabra, leyendo su palabra. Va a ir aumentando esa fe y esa confianza en Él. Dice, por medio de la fe, tenemos paz con Dios. La fe trae paz a nuestros corazones y nos hace estar en paz con Dios Padre, porque nosotros estábamos apartados de todo eso, pero su Hijo Jesucristo vino a traer reconciliación de nosotros con Él, porque nuestro Señor Jesucristo es la escalera, es el puente que nos hace llegar a Dios Padre. Entonces, Jesucristo trajo paz, que nosotros paz significa reconciliación. Entonces, por medio de Jesucristo, nosotros nos pudimos reconciliar con nuestro Dios Padre. Dice, tenemos paz con Dios gracias a lo que Jesucristo nuestro Señor hizo por nosotros. Cristo pagó el precio que muchos no reconocemos hoy, pero Él pagó un precio muy alto y fue el precio de su vida. Luego dice allí, debido a nuestra fe, o sea, de haber creído sin ver, Cristo nos hizo entrar en este lugar de privilegio. Por medio de Jesucristo, al justificarnos Él por su sangre, ahora nos hace entrar a un lugar de privilegio. Ya no estamos en cualquier lugar, sino que ahora estamos en un lugar de privilegio. Dice, inmerecido, porque yo no merecía estar en ese lugar de privilegio. Mas, sin embargo, por el sacrificio de Jesús, yo ahora estoy en ese lugar privilegiado, que soy hija de un rey, que soy hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, dice, en el cual ahora permanecemos. En ese lugar de privilegio debemos de permanecer cuando nos convertimos, cuando nos arrepentimos y nos convertimos. Y el Señor dice que limpió nuestros pecados e hizo traer tiempos de refrigerio para nuestra alma. Entonces dice, ahora permanecemos y esperamos con confianza y alegría participar de la gloria de Dios. El que nosotros hayamos aceptado a Cristo como nuestro Salvador nos da un privilegio ahora de que un día nosotros vamos a estar gozándonos de su misma gloria. No en esta tierra, no en este tiempo de humanidad, sino que en el tiempo futuro, por haber creído en Él, por haber recibido su justificación por nuestra fe, un día voy a participar de la gloria de nuestro Dios Padre. Luego dice el 3,
también nos alegramos al enfrentar pruebas. No dice que solo nos vamos a alegrar en los tiempos de bonanza, en los tiempos de alegría físicamente, sino que dice el apóstol Pablo, reconociendo de que ya fuimos justificados y que hemos sido puestos en un lugar de privilegio para poder gozar de la gloria futura de nuestro Dios Padre, entonces nos vamos a alegrar en todo tiempo. Entonces dice aquí, también nos alegramos al enfrentar, ¿qué? Pruebas, al pasar por tiempos de sacrificio, tiempos de sufrimiento. Tenemos que alegrarnos porque nuestra fe no está puesta en las cosas circunstanciales, en las cosas que vemos, sino que nuestra fe está puesta en Cristo, que ya hizo el sacrificio de la cruz por nosotros y ahora nos espera algo hermoso cuando nosotros nos encontremos con Él. Entonces dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. ¿Usted había entendido esto, que en medio de la prueba que usted está pasando en este momento, quizás es demasiado dura? Quizás yo no la entiendo porque no estoy en sus zapatos, pero quizás está siendo demasiado severa para usted. Pero ponga su mirada en aquel que usted puso su fe y su confianza, que un día va a estar con Él, entonces eso le va a dar resistencia. Entonces las dificultades, las pruebas, cuando pasamos en sacrificios, somos sacrificados en esta carne, entonces vamos a tomar resistencia. Dice, y la resistencia, cuando nosotros empezamos a resistir en medio de la prueba, esta resistencia va a desarrollar en nosotros firmeza en nuestro carácter. Qué difícil somos nosotros porque somos muy variables en nuestro carácter. No tenemos dominio en nuestro carácter. Esta mañana yo decía, Señor, realmente, ¿dónde estamos nosotros parados? ¿Dónde nosotros habitamos? ¿Por qué hacemos cosas, Señor, que no debiéramos hacer? Nos gusta mucho cuando una persona nos muestra amor, nos muestra todo. No nos gusta eso, sino que nos gusta que nos utilicen muchas veces. Esa es la humanidad. Pero aquí nos dice el Señor que nosotros tenemos que desarrollar carácter. El carácter sirve para que en momentos determinados yo pueda decir no a las cosas que no traen beneficio a mi vida. ¿Cómo una persona que está, ya se ha adecuado al pecado como a las drogas, a los vicios, al sexo? ¿Qué es lo que está tomando posesión de él? El pecado. Pero cuando él empieza, en medio de las pruebas, a desarrollarse, ¿en qué dijimos? Cuando se desarrolla en él la resistencia, entonces se va a desarrollar el carácter. El carácter va a decir no. Carácter es dominio propio. No a esto, no a aquello. Pero es porque nosotros hemos puesto nuestra confianza en el lugar que Dios nos ha puesto. Porque no es fácil. Usted podrá criticar a los drogadictos, usted podrá criticar a mucha gente, y usted no, pero porque usted no se ha puesto en el lugar de ellos. Ellos tienen que venir y reconocer que hay un Señor que puede sacarlos de ahí. El desarrollo de su carácter, ellos no desarrollaron un carácter como usted y yo deberíamos de tener. ¿Será que nosotros hemos desarrollado nuestro carácter? ¿Le decimos no a lo que debemos decirle no? ¿O estamos batallando? ¿Verdaderamente se ha desarrollado el carácter en mi vida? ¿Se ha desarrollado el dominio propio en mi vida? El dominio propio se desarrolla a través de mi pensamiento, de mi mente. ¿He adecuado mi mente a la palabra de Dios? Entonces dice aquí, sabemos que las pruebas y las dificultades nos ayudan a desarrollar resistencia.
Y la resistencia desarrolla firmeza del carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Mientras nosotros no tengamos desarrollado nuestro carácter, entonces no vamos a tener segura nuestra salvación. Vamos a ser de doble ánimo. ¿Y de qué sirve una persona de doble ánimo? Dice Santiago que es inconstante en todos sus caminos. Vayamos a Santiago, ahí al capítulo 1, porque es el 1 el que nos habla de la fe, de lo que Dios quiere de nosotros, de lo que nosotros debemos hacer. Y dice que si nosotros no tenemos firmeza, no tenemos dominio propio, entonces vamos a ser llevados por doquier. Y dice, ahí en Santiago capítulo 1 y su versículo 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir, ¿qué? Una área del fruto del Espíritu Santo que se llama paciencia. Y dice, mas teniendo la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero aquí está hablando de la sabiduría en medio de la prueba. ¿Qué he de hacer en medio de la prueba? Señor, hoy que estoy pasando esto, ¿cómo debo de actuar? ¿Cómo debo de reaccionar? ¿Cuál es mi reacción? Entonces dice aquí que pida a Dios que me guíe en medio de la situación que estoy pasando. Tengo que doblar rodillas y buscarlo a Él para que Él le dé la dirección a mi vida. ¿Qué dice Proverbios capítulo 16? Y su versículo, vamos a ir ahí a Proverbios. Vamos a ver, Proverbios 16. Y su versículo 9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Cuando yo le pido, yo puedo hacer planes en medio de la situación adversa que estoy viviendo, pero dice que Dios es el que determina mis pasos. Si nosotros lo leemos en otra versión, podemos leerlo en la Reina Valera. Dice en el 9, el corazón del hombre piensa su camino, o sea que yo pienso que el camino que yo estoy andando es correcto. Mas Jehová dice, endereza sus pasos. Entonces, realmente yo puedo pensar una cosa, pero como dice Isaías, los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, mis caminos no son sus caminos, porque nuestros pensamientos y nuestros caminos, dicen los de Él, son mucho más altos que los nuestros. Entonces por eso dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Cómo nosotros podemos, Señor, en medio de la situación, en medio de la adversidad, cómo puedo salir victoriosa? ¿Cómo puedo yo enfrentar esto para que mi carácter se vaya formando? Y dice luego, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que está arrastrada por el viento, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El carácter que no está formado en nosotros, vamos a ser inconstantes. ¿Qué quiere decir inconstante? Hoy vamos a estar aquí, mañana vamos a estar allá, porque esto no nos pareció. Quizás esto nos parece ahora, pero ya mañana tampoco me parece. Entonces mis caminos van a ser inconstantes, no voy a tener firmeza, no voy a tener estabilidad, porque mi carácter no es el carácter correcto que Dios quiere de mí. Entonces Dios dice
en medio de la situación que estás viviendo, las pruebas, las dificultades, pide a Dios sabiduría para cómo poder comportarme en esa situación. Porque ¿qué dijimos? ¿Qué produce? Eso nos va a desarrollar resistencia, nos va a desarrollar carácter, para que cuando estemos en ese carácter, dice que podamos ser fortalecidos en la esperanza de nuestra salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. No vamos a ser desilusionados. No vamos a salir con que, ay, qué desilusión. Tanto hice para nada. No. Vamos a encontrar lo que buscamos en Él. Y dice luego, pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios, porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Qué hermoso es Dios. Cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros, que éramos pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. O sea que Cristo no vino cuando usted ya cambió. Él vino sabiendo nuestra condición de vida. Él dijo, yo quiero salvar a Vilma, yo quiero salvar a José, yo quiero salvar a Mario, yo quiero salvar a Luis, a Luisa, a Marta. Aunque ellos no están haciendo lo correcto, yo voy a dar mi vida por ellos. Entonces, Él dice que, ¿qué? Cuando todavía nosotros éramos pecadores, nuestro Padre decidió enviar a Jesús. Entonces, ya que hemos sido hechos justos a los ojos de Dios por la sangre de Cristo, con toda seguridad Él nos salvará de la condenación de Dios. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la muerte de su Hijo, cuando todavía éramos sus enemigos, con seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. O sea que en nosotros había, ¿qué? Enemistad por el pecado. El pecado produce enemistad, pero el Hijo de Dios vino ¿a qué? A restablecer por medio de su muerte. Nos vino ¿qué? A hacer amistad con su Padre. Entonces, mi hermano, mi hermana, amigo, yo sé que nuestra vida no ha sido como quisiéramos, porque nosotros en nuestra humanidad nada vamos a lograr. Pero cuando nos acercamos a Dios confiadamente, como dice Hebreos, acerquémonos a Dios confiadamente para hallar gracia delante de Él, misericordia y oportuno socorro. Él en el momento preciso va a venir y nos va a ayudar y nos va a establecer en Él y nos va a hacer que en medio de la situación que vivamos vamos a va a encontrar nuestra alma paz. Dice uno de los apóstoles o uno de los primeros mártires del Nuevo Testamento que habla fue Esteban. Esteban en medio de la dificultad, él pudo superarla y encontrar gozo cuando le dijo, Padre, aquí está mi espíritu. Él encontró paz para su alma. Y todos los hombres de la Biblia que hablan de la fe han encontrado su paz. Aún en medio de la situación, su alma encuentra el reposo. Así que nosotros cada día tenemos que integrarnos a Él, a su cuerpo, para que podamos nosotros en estos momentos que estamos pasando, sentir el refrigerio de Él, sentir la paz de Él. Y de esa manera nosotros podamos crecer en Él por medio de un carácter firme y no de un carácter de doble ánimo. Cierre sus ojos ahí, démosle gracias a Dios por su palabra. Querido Padre Dios, te doy gracias porque tú eres bueno. Tu misericordia es para siempre. Señor, pedimos que tú nos ayudes
en esa justicia de Jesús, a caminar a esa esperanza de gloria que tenemos en ti, que un día nos encontraremos y viviremos por siempre en ese lugar de paz, en ese lugar de quietud. Pero hoy, Señor, que estamos aquí pasando estas diferentes pruebas y aflicciones que están desarrollando resistencia y desarrollando carácter en nosotros, un día, Señor, nos encontraremos contigo y estaremos por siempre, por la eternidad, Señor. Confiamos en ti, Padre, que tu palabra es verdadera. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga. Amén.